Buenas. Este video es sobre monopolio, es una introducción teórica al mismo. La idea es un poco comparar lo que es la estructura de monopolio con la de competencia perfecta. Siempre que vemos estructuras de mercado ponemos como esos dos extremos. Competencia perfecta, donde ningún oferente tiene poder de mercado, tampoco ningún demandante tiene poder de mercado y por lo tanto son todos y todas precio aceptantes, mientras que en el monopolio al haber un único oferente, eh, obviamente va a haber un poder de mercado y se va a imponer un determinado precio en base a la decisión de ese oferente. Por lo tanto, lo que no va a cumplir dentro de los supuestos de competencia perfecta es la atomicidad. No somos un pequeño átomo dentro de la oferta y dentro de la demanda, sino que en definitiva somos toda la oferta, si somos un monopolio. Y en el caso de que estemos pensando en la libre movilidad de factores productivos, que exista un monopolio significa que hay una barrera a que entren competidores, dado que, bueno, en definitiva estamos diciendo eso mismo. Como existe una barrera a que entren competidores, no hay libre movilidad de factores productivos, no pueden entrar nuevos capitales a producir esto que estamos analizando. Que no puedan venir nuevos capitales significa que hay barreras. Las barreras generalmente se dividen entre barreras naturales o técnicas y barreras artificiales. Las técnicas, que sería más preciso a la hora de definirlo, tiene que ver con que hay un alto costo de instalación de esta producción y del otro lado hay pocas posibilidades de demandar, de obtener un mercado grande, ¿no? Y por lo tanto una demanda grande. Entonces, esa comparación entre los costos muy altos de instalación de la provisión de estos productos y la demanda relativamente pequeña hace que el mercado tienda a ser poco competitivo y por lo tanto aparezcan los llamados monopolios naturales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de servicios públicos, el costo de instalación de esa provisión de servicios es muy alto y tiene que ver con que no se pueda abastecer a una gran demanda. Cuando pensamos, por ejemplo, en electricidad, la demanda solamente va a depender de cuántos hogares existen en la cuadra y sin embargo el costo de instalación es el mismo, relativamente el mismo, es tirar los cables, es llevar la electricidad desde el lugar, transportarla sin que se pierda y demás cuestiones. Por lo tanto, normalmente aparecen monopolios, los llamados monopolios naturales, en electricidad, en lo que es el servicio de agua potable, en gas, todo ese tipo de ramas productivas tienen altos costos de instalación y en definitiva eso mismo, los costos asociados a esa producción es lo que genera que existan monopolios. Encima, si hubiera varias empresas compitiendo, probablemente como los costos son altos para instalarse, eh, eso terminaría en un aumento de precios de los productos que impactaría negativamente sobre el consumo. Bien, por lo tanto, sería más lógico que existan monopolios en esta producción. Dato aparte es cómo se regula eso, cómo se verifica que los precios no sean muy altos, en específico si estamos hablando de servicios de primera necesidad, ¿no? Y en cierto sentido, si el mercado por sí mismo no funciona bien, como sería el ejemplo de competencia perfecta, tiene que intervenir el Estado regulando precios, dando subsidios o proveyendo los servicios por empresas públicas. Bien, luego le estarían las barreras artificiales. Las barreras artificiales ya no dependen de la estructura de costos de esa producción, sino, por ejemplo, del control sobre una materia productiva estratégica. Podríamos pensar que si el único oferente de la materia prima litio de Argentina es una única empresa, bueno, tiene el monopolio de la venta de litio para producir baterías dentro de la Argentina. Luego están las patentes generalmente se justifican como un incentivo para que las empresas inviertan en desarrollo y en investigación.
por lo tanto se les da la patente, aunque sea durante un determinado periodo de tiempo, para que obtengan unos beneficios extraordinarios, dado que no pueden entrar nuevos capitales o otras empresas a producir lo mismo que se descubrió. Y las concesiones son, se cede el monopolio en términos estatales sobre determinada producción a través de una concesión que podríamos verlo con respecto a la recolección de residuos. Podría ser sobre reciclaje también. Podríamos verlo como un buffet dentro de una universidad. Cuando existe uno solo, es un monopolio a través de una concesión. Bien. Y cuando comparamos con competencia perfecta, lo que teníamos en competencia perfecta como un dato muy importante era que el precio lo determinaba el mercado por su cuenta, oferta y demanda, y como éramos una partecita tan pequeña dentro de la oferta, nosotros aceptábamos el precio que viene dado por oferta y demanda por un mercado mucho más grande de lo que somos. Y eso implicaba que teníamos un ingreso marginal completamente horizontal. A ese precio podíamos vender las cantidades que quisiéramos porque somos una parte muy pequeña, no somos muy importantes en términos de la oferta general. Y en consecuencia, la discusión sobre ingreso marginal igual a costo marginal, que es la maximización de cualquier estructura de mercado, nos daba también que costo marginal se iguala con el ingreso marginal y con el precio. Que se iguale el costo marginal con el precio implica que no hay poder de mercado. En ese punto, a largo plazo, los beneficios van a tender a ser normales y por lo tanto todas las ramas productivas deberían ganar lo mismo. Estamos hablando de una igualación en la tasa de ganancia. En cambio, en monopolio sí existe un poder de mercado y en la estructura de costos del monopolio, la diferencia en realidad radica en que toda la demanda de todo el mercado, que siempre tiene una relación negativa entre precios y cantidades, es para el monopolista. O sea que la demanda global, la demanda de todo el mercado, de todo este producto, es también la demanda individual del monopolista y por lo tanto el ingreso marginal va a depender de cuánto quiera vender y a qué precio quiera vender. Si quiere vender más, va a tener que bajar los precios. Si quiere vender menos, si quiere en realidad ganar más por cada unidad vendida, ofrecerlo a un mayor precio, va a terminar vendiendo menos. Y el poder de mercado se puede ver en esta diferencia entre el precio de las cantidades en las cuales optimiza el monopolista y el costo marginal. Nosotros tenemos que en cualquier estructura de mercado se tiene que igualar en el óptimo el ingreso marginal con el costo marginal, por eso la Q óptima sería en ese punto, pero en este caso la demanda a esa cantidad óptima está dispuesta a gastar a un precio mayor de lo que es el costo marginal, ese precio M que pusimos, precio de monopolio, y esa diferencia entre el precio de monopolio y el costo marginal es el poder de mercado del monopolio. Ahí a grandes rasgos estamos diciendo, si estuviéramos en competencia perfecta, estaríamos en el punto en el cual la demanda individual del productor se iguala con el costo marginal, que era en competencia perfecta ese ingreso marginal completamente horizontal. O sea que estaríamos en mayores cantidades a un menor precio. En cambio, como estamos en monopolio, el precio es superior y las cantidades comerciadas son inferiores, lo cual implica que existe una pérdida de bienestar social, dado que no existe competencia en la oferencia, entre oferentes. Y por lo tanto, si el mercado fuera de competencia perfecta, llegaríamos al óptimo social con un mayor nivel de transacciones y un menor precio de mercado. Como no lo hay, estamos en una situación ineficiente en términos paretianos. Se podría mejorar el bienestar social si algo cambia en el mercado. Y la eficiencia en términos paretianos, decíamos que no explica o no discute sobre
lo que es moralmente bueno o malo, lo que es justo, sino que tiene que ver solamente con que todos los recursos se estén utilizando. Y la eficiencia en sentido paretiano, por lo tanto, se podría alcanzar en el caso de un monopolio cuando existe una discriminación perfecta de precios. Y eso significa que el monopolista puede definir qué tipo de preferencias se tiene por su producto, qué tipo de demandante sos, y por lo tanto cobrarte según esa preferencia que tengas. Si preferís mucho el producto, te va a cobrar más caro. Si no lo preferís tanto, te va a cobrar más barato. Y eso termina generando que se llegan a comerciar las cantidades de competencia perfecta. Es un resultado Pareto eficiente, pero el monopolista se apropia de todo el excedente social, de todo el bienestar social. Esa es la diferencia entre lo que es un óptimo paretiano y lo que es una situación justa o una situación en la cual se distribuyen los ingresos o los excedentes o el bienestar de forma más equitativa. Bien, esta es la introducción de Monopolio, así que nos veremos en un próximo video o en una próxima clase. Hasta luego.